Hola, bienvenidos a Control Estadístico de Procesos. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenidos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y a la última parte de la materia de Control Estadístico de Procesos, donde hablaremos sobre el núcleo temático 4. Mi nombre es Oscar Carvajal y les doy una cordial bienvenida. El contenido del presente video habla del plan de evaluación del curso, de la bibliografía recomendada y específicamente el núcleo temático 4 que habla sobre la capacidad de los procesos y los gráficos de control. Y por último, describiremos la actividad sumativa número 4 correspondiente a este módulo. Estamos en la semana 7 realizando nuestra clase en vivo de núcleo temático 4 que tiene como evidencia la realización de una sumativa número 4 cuya evidencia de aprendizaje es un informe de investigación, instrumento de evaluación, la rúbrica y vale 25% de la nota. La competencia específica de este módulo habla de determinar la variabilidad natural de un proceso para mejorar la gestión de calidad en las organizaciones. El temario que incluye este tema va desde el concepto de capacidad de proceso, los pasos de un estudio de capacidad de proceso, la identificación de patrón de variabilidad, su método de estimación, el cálculo de índices, la construcción de un intervalo de confianza, comprobación de normalidad de los datos, los índices de capacidad de proceso CP y CPK, la variabilidad a corto plazo y potencialidad del proceso con su índice PP y PPK. La bibliografía recomendada la tienen acá. Ya ustedes habrán visto que estoy corrigiendo los trabajos no solamente con el criterio mío de la materia, sino que lo estoy pasando indistintamente por una inteligencia artificial. Les recuerdo que para esta materia no está permitido el uso de la inteligencia artificial. Utilicen fuentes confiables, ¿ok? Y tienen algunos temas acá, pero repito, deben utilizar fuentes del control de la calidad o de o del control estadístico del proceso como tal, de la misma estadística. Vamos a iniciar nuestra clase con dos conceptos que son fundamentales que van a sonar varias veces, que son las variables accidentales y las variables asignables. Las variables accidentales, también conocidas como causas comunes, son aquellas que se ocasionan por factores que son inherentes al mismo diseño del proceso. Decimos en forma general que son parte de su ADN, no son fallos puntuales, son la suma de muchas pequeñas causas. Por ejemplo, pequeñas vibraciones en una máquina que luego originan una falla mayor, cambios mínimos en la temperatura ambiental o en la variabilidad natural de un proceso o de un operario experto. Y estas variables son predecibles estadísticamente, aunque no se puede decir que una sola unidad en un tamaño específico se comporta de forma estable en el tiempo. Esto permite que el proceso sea predecible dentro de ciertos límites y estas variables usualmente son las que se monitorean y se encuentran en estado de control estadístico. Igualmente, estas variables accidentales, a diferencia de las asignables, no pueden ser eliminadas por el operario mediante ajuste rápido. Para reducirlas se requiere hacer una mejora del sistema, por lo cual se habla de una responsabilidad de la gerencia. Y si se trata de corregirla como si fuera un fallo puntual, usualmente se ocasiona mayor variabilidad del proceso. Las variables asignables, también llamadas causas especiales, no son parte del diseño del proceso, son factores externos o factores específicos que afectan el comportamiento natural. Por ejemplo, que un lote de materia prima defectuoso, si el control de calidad nuestro no lo detecta, una herramienta que se rompió, un desajuste repentino en el voltaje de corriente de la calle que nos afecta el rendimiento de la máquina. Estas son identificables y se pueden corregir, por eso se llaman asignables. Y básicamente lo que tenemos que estar muy pendientes de que ocurran y corregir inmediatamente. Eh, Estas variables cuando ocurren también generan inestabilidad en la predicción del proceso, porque no sabemos usualmente cuánto puede durar, ¿ok? Y ocasionalmente originan puntos fuera de los límites de control. Se muestran como tendencias también que suben o bajan dentro de un diagrama de control y representan ciclos no naturales. Entonces, cuando hablamos a modo de resumen de una variable accidental, es una variable natural, ¿ok? Cuando es asignable, es una anomalía o fallo específico externo.
En el caso del accidental, ¿qué hacer? Se reduce cambiando el sistema o la tecnología, mientras que en la asignable se elimina corrigiendo la causa raíz de inmediato. Acá tenemos una tabla que me da algunos elementos adicionales. Por ejemplo, la frecuencia en las variables accidentales o comunes siempre están presentes, mientras que las asignables o especiales aparecen de forma esporádica. Y cuando lo vemos, las variables accidentales tienen un resultado en un gráfico estable, como una especie de gran panel de Gauss, mientras que las asignables muestran inestabilidad y falta de control. Ahora, esto me introduce estos dos conceptos, variables asignables y variables de tipo accidentales, me van a permitir entonces trabajar con otros conceptos, y uno de ellos es la capacidad de proceso. Se habla de la capacidad de un proceso como el rango de variación que en condiciones normales un proceso tiene debido a las variables accidentales. Repito, las variables accidentales son aquellas que son inherentes al sistema del proceso, siempre están presentes y requieren inversión o cambio en el sistema. También podemos definirla como la capacidad de proceso cuando el grado de aptitud que tiene un proceso para cumplir con las especificaciones técnicas deseadas se sucede. La capacidad de un proceso es alta, o se dice que el proceso es capaz, cuando se mantiene a lo largo del tiempo, y se dice que usualmente se utiliza la terminología que el proceso está en control. Cuando no ocurre esto, se requieren modificaciones inmediatas, el proceso no se encuentra en control y ocurre usualmente dentro de un borde o dentro de un rango de valores, lo que vamos a ver ahorita como límite superior, el límite superior del proceso y el límite inferior del proceso. Cualquier cosa que se escape fuera de esos parámetros origina un defecto. La capacidad de un proceso, para su determinación se realiza una serie de pasos. Primero, determinamos la característica de calidad, que es lo que queremos medir. Por ejemplo, peso, temperatura, presión, etc. Luego, se busca controlar el proceso, eliminando todas las variables asignables o atribuibles al proceso. Se toma una muestra del proceso, un tercer paso, que no debe ser menos de 50 y como mínimo se deben tener 250 elementos muestreados por cada una de ellas. Se calcula la media y las desviaciones estándar del proceso mediante las siguientes expresiones ya conocidas por ustedes de psicoestadística: cómo se calcula una media de valores y cómo se calcula su desviación estándar, la raíz cuadrada de la varianza. Luego procedemos a calcular los límites del proceso. Usualmente, salvo que se diga lo contrario o se demuestre con lo contrario, se calcula a través de una distribución normal y se tienen estas fórmulas que presento aquí. El límite de control es la media, el límite superior de control es la media más 3 desviaciones y el límite inferior de control es la media menos 3 desviaciones. Se comparan estos datos con las especificaciones dadas de mi proceso. Mi proceso, cuando yo hago el diseño, debe tener un límite inferior de especificaciones y un límite superior de especificaciones. Por ejemplo, supongamos que mi proceso es producir una pieza que pesa 100 kilos, ¿ok? Y esos 100 kilos es más o menos 10 gramos, ¿ok? O 100 gramos, para hacerlo un poquito más fácil. Si es así, entonces mi pieza pesa desde 900 gramos hasta 1100 gramos. Y cualquier pieza que esté dentro de ese rango está dentro de las especificaciones. El límite superior al control, al calcularlo, debería ser algo menor, si el proceso está en control, algo menor a ese límite inferior y debe estar conteniendo a ese límite, ¿ok? Y ser parte de él. Lo vemos acá, por ejemplo. Si en rojo tengo mi límite inferior de especificaciones y el límite superior de especificaciones, los límites de control usualmente se encuentran la media a la equidistante, en esta campana de Gauss, y a cierta distancia equidistante también del límite de control, el límite superior de control, el límite inferior de control, repito, contenido dentro de los límites de especificaciones, su diferencia. Esto entonces garantiza que cualquier unidad que produzca mi proceso está dentro de las especificaciones de mi proceso. Ahora, puede ocurrir que yo tenga un límite de control por acá, como en esta gráfica, las especificaciones están acá y se desplaza el límite superior de control o el límite inferior de control. En este caso se superó el límite inferior de control a la especificación mínima exigida.
por la especificación quiere decir que todas las unidades que se produzcan en este rango van a producir en mal estado. Eso genera un proceso inestable o fuera de control. Entonces, tenemos que ver cómo hacemos para volver nuestro proceso a control. Para medir esto, utilizamos una estimación de lo que conocemos como variabilidad. Y dentro de la variabilidad, básicamente lo que utilizamos son medidas de dispersión que buscan determinar qué tan uniforme es un proceso o la salida de un proceso eh, dentro de una muestra o dentro de una población. La más conocida y ya manejada por ustedes son tanto la varianza como la desviación estándar, cuyas fórmulas tienen allí. Recuerden que la desviación es la raíz cuadrada de la varianza. Pero también tenemos el coeficiente de variación, que es la desviación estándar entre la media por 100. Cualquiera de estos elementos nos sirve entonces para medir nuestro proceso. Ese proceso, a su vez, está sujeto a un intervalo de confianza que mide la variabilidad entre lo que es la medida obtenida en un estudio y la medida real de la población o el valor real de la población. Eso se mide y aquí tenemos que recordar un poco lo que es la parte de estadística a través de una curva normal asociada a una cierta probabilidad o a la tipificación de una curva normal, quise decir, y a través de una cierta probabilidad de ocurrencia. Esa probabilidad, para que se recuerden, viene dada por la probabilidad de que generemos un nivel de confianza deseado. Usualmente utilizamos estos tres valores, .90, .95 y 0.9. Ese valor, al introducirlo dentro de una tabla normal y dentro específicamente de una fórmula de tipificación a una normal, nos genera un factor de corrección de fórmula que es este que tenemos aquí. Para 0,90 es 1,645, para 0,95 1,96, para 0,99 2,575. La fórmula entonces que corrige y se denomina intervalo de confianza es igual a esta media de mis elementos, más o menos el factor de confianza Z alfa medio, dependiendo del nivel de confianza que seleccioné, por la desviación estándar de mi proceso sobre raíz de n. Esto es lo que se denomina este más menos, ese rango de valores, es lo que se conoce usualmente como nivel de confianza. Y repito que va asociado usualmente, puede tener otros valores, pero usualmente se utiliza 0,90, 0,95 y 0,99. Depende de el nivel de confianza que yo quiera obtener a nivel estadístico. Ahora, hay que tener claro que esto se trata de una estimación. Si se desea reducir el error que se pueda producir, se calcula este error a través de esta expresión z alfa medio raíz de sigma entre raíz de n. De esta forma podemos disparar un dato que nos puede interesar y con ello podemos calcular el tamaño de muestra de nuestro sistema muestral con un cierto error cometido. Esa es la importancia de esta forma. Ahora, eh, estos datos, les he estado hablando de la curva normal todo el tiempo, y es porque usualmente es posible relacionar todas las variables normales con la distribución normal estándar, que tiene una distribución 0,1. Para hacer una transformación de una normal con media mu y varianza en una normal 0,1, ese proceso se le conoce como normalización o estandarización o tipificación de la variable X. Y esto es lo que nos permite entonces trabajar con una curva normal en su forma más pura, por llamarlo de alguna forma. Eh, para la normalización de los datos usualmente se utilizan dos pruebas, la de Komarov-Smirnov y la prueba de Shapiro-Wilk, que están en los apuntes en el sistema. No voy a entrar en esta prueba, que son muy específicas en caso de que yo quiera hacer una normalización, pero hago la acotación de que se utiliza. Ahora, otro de los conceptos que introducimos acá es la capacidad de proceso, que lo vamos a conocer como C sub P. Y la capacidad de proceso no es más que la capacidad que tiene el proceso de producir piezas de acuerdo con las especificaciones. O sea, qué tanto
mi proceso, me puede dar unidades buenas. Y eso lo vemos acá facilito. Su concepto matemático es el límite superior de especificaciones menos el límite inferior de especificaciones sobre 6 sigma. Si yo tengo un límite superior de especificaciones, como vemos en la gráfica, y un límite inferior de especificaciones, ya hemos dicho que cualquier producto que caiga dentro de este rango está en buen estado porque cumple las especificaciones de diseño. He dicho también que la capacidad de mi proceso, perdón, no la capacidad, que los límites de mi proceso deben estar contenidos dentro de estas especificaciones para que el proceso pueda arrojar unidades valiosas. Si yo calculo esta diferencia entre lo que es el límite superior de especificaciones menos el límite de especificación inferior de especificaciones, es toda esta distancia que está acá, que se conoce como tolerancia de mi proceso. Si yo lo divido en 6 sigma no es más que la media más 3 sigma, con la media menos 3 sigma. Esta distancia es 3 sigma para acá y 3 sigma para acá, en total son 6 sigma. Quiere decir que lo que está midiendo la capacidad de proceso es cuántas veces está contenida la dimensión natural de mi proceso dentro de ese rango de tolerancia. Mientras más pequeño sea este rango y más posibilidades haya de que se repita, obviamente mi proceso es más confiable y me va a arrojar unidades en buen estado. La desviación estándar se calcula también como el rango entre d cuadrado. ¿Qué es el rango? El rango es el promedio de los rangos, que es x máximo menos x mínimo. La medida máxima menos la medida mínima. Y d sub 2 es una constante que depende del tamaño del subgrupo. Estas constantes están tabuladas. Yo les pongo aquí unos ejemplos para el número de observaciones del grupo. Si n vale 2, ese factor vale 1.128, pero si vale 100, vale 5.015. Cualquier valor se puede estimar con estos valores. Y básicamente se trata de una forma de calcular la desviación estándar utilizando las diferencias del máximo y mínimo valor de mi tabla con esta corrección a través de cuadrado, o de sub 2, perdón. Luego tenemos lo que es mi proceso como tal con el índice de capacidad. Este índice compara el H de las especificaciones de tolerancia con la amplitud de variación de dispersión natural de un proceso. Si la variación del proceso es mayor que la amplitud, implica que no se está cumpliendo con las especificaciones. Ese CP es menor que 1. Si P es mayor que 1, quiere decir que está contenido dentro del rango entre las tolerancias. Obviamente va a cumplir con las especificaciones. Y mientras este factor sea más grande, quiere decir que es más pequeño y cabe más veces dentro de la tolerancia, entonces nos va a originar una serie de procesos bien interesantes que usualmente se miden en una tabla como la que tengo acá. Yo podría hablar de una categoría de procesos si el CPK es mayor que 2, de calidad que se le conoce como 6 sigma. Es excelente, mayor mínima variabilidad. Muy probablemente mi proceso siempre esté produciendo unidades en buen estado. Si es entre CP 1.33 y 2, se habla de clase 1, el proceso de control, hay optimización de costos, se debe monitorear. Si está entre 1 y 1.3 es aceptable, es una clase 2, y el proceso industrial estándar es el que maneja este tipo de rango. Ahora, si es menor a 1, ya allí tenemos problemas. Se dice que de 0,67 inferior, eso genera parada de planta inmediato porque lo que estoy produciendo son unidades en mal estado y tengo que hacer un proceso de ingeniería. Y si lo hago entre 0,67 y 1, debería estar revisando continuamente para detener el proceso, corregir y continuar, lo cual es inconveniente porque genera mucha ineficiencia dentro del proceso. Ahora, este índice CP se puede modificar para evaluar también dónde se localiza la medida del proceso y esta modificación se le conoce como índice de capacidad real, CPK. Ese índice CPK es el resultante de medir dos coeficientes, uno denominado CPU y el otro CPL. El CPU es el límite superior de especificaciones menos la media entre 3 sigmas. Se utiliza el límite superior de especificaciones menos la media, porque se supone que este valor va a ser positivo. Y CPL es la media menos el límite superior de control. Este valor, obviamente, entre 3 sigmas, me va a representar entonces
qué tanto el rango de diferencia entre estos dos valores contiene la amplitud de 3 sigma. El mínimo de estos valores es la que me da la capacidad real. Realmente usted puede llegar hasta aquí. Y básicamente compara este CPK es qué tan cercano o tan lejos estoy de mi valor centrado. Y básicamente nos ayuda entonces a determinar si mi proceso está en buen camino o no está en buen camino. Vamos a ver esto un poquito más a detalle a través de un ejemplo. Y lo voy a hacer a través de la analogía del auto y el garaje. El garaje representa el límite de especificaciones, es lo que el cliente quiere. Si el auto es más ancho que el garaje, tenemos un problema, no voy a poder estacionar el carro. El auto es la variabilidad del proceso, es como fabricamos realmente. El carro puede tener diferentes amplitudes. CP es la pregunta. ¿Cabe el auto en el garaje? Es el potencial. CPK es qué también estacionado está el auto, la realidad. O sea, realmente cuál fue la capacidad disponible para estacionar ese carro. Entonces, a través de este ejemplo muy sencillo, pretendo que ustedes visualicen cómo funcionan estos índices. Obviamente es una parodia, pero que me da retroalimentación sobre cómo debo manejar estos conceptos. Si el índice CP es igual al CPK, el proceso está centrado. Estoy en el medio. Ahora, si el CPK es mayor que 1, indica que el proceso está fabricando artículos que cumplen con las especificaciones. Si es menor que 1, no se están cumpliendo las especificaciones, estamos fuera de ellas. Por lo tanto, el CP mide la capacidad potencial del proceso y CPK mide la capacidad real. Y eso en el corto plazo, como está indicado acá. El centrado es CP, si el proceso no está centrado es CPK, y el límite superior es CPU y el límite inferior es CPL. Otro concepto que nos interesa recopilar en este espacio es la habilidad potencial del proceso, denominado HP, que implica o nos indica si el proceso aplicado satisface o no las especificaciones requeridas. Esa habilidad potencial del proceso no es más que más o menos 3 sigma. En total es la distancia 6 sigma. Si el CP es mayor que la habilidad de potencial de mi proceso, implica que el proceso es capaz de satisfacer más y mejor al cliente. ¿Por qué? Porque lo tengo contenido dentro de las especificaciones y de una forma amplia. Si el CP es igual a HP, el proceso satisface adecuadamente, pero estoy en un borde, estoy en la mitad. Y si el CP es menor que la habilidad potencial del proceso, el proceso entonces no es capaz de satisfacer las especificaciones nuestras y por lo tanto las especificaciones del cliente. Cuando hablamos de corto plazo, la capacidad de potencial CP y CPK se enfoca en la variación inherente del proceso y lo que está midiendo es un estado de control estadístico que solo es afectado por causas comunes, variabilidad intrínseca, estable y predecible, como hemos hablado anteriormente. Eh, y la corrección de estos elementos elimina los efectos de cambio a largo plazo. CP, entonces, capacidad de proceso mide únicamente la relación entre el ancho de la tolerancia y el ancho del proceso potencial 6 sigma, no consideran centrado. CPK mide la capacidad potencial considerando el centrado, y ambos son una fotografía del proceso. Muestran lo bien que pueden funcionar en un momento dado si se eliminara la variación entre los grupos. El otro concepto que está acá es PP y PPK, que se calculan con la variabilidad total del proceso. PP se calcula como el límite superior de especificaciones menos el límite inferior de especificaciones sobre 6 sigma PL, que tiene que ver con el centrado. PPK es el mínimo valor, al igual que lo veíamos en CPK, entre μ menos el límite superior de especificaciones entre 3 sigma y el límite superior de especificaciones menos la media entre 3 sigma. Se utiliza entonces para el largo plazo el centrado es PP, no centrado es PPK, con límite superior PPU y límite inferior PPL. Básicamente, cuando hablamos del control estadístico de procesos y el análisis de capacidad de los procesos, los términos corto y largo plazo se refieren al tipo de variabilidad que se está midiendo.
El largo plazo, entonces, se enfoca en la variación total del proceso y mide el rendimiento de desempeño real a través de PP y PPK. Eh, Este utiliza la desviación estándar global de todos los datos recuperados durante un periodo extenso y incluye la variabilidad por cambios en operador, ajuste de máquinas, entre otras cosas, que desalinean el proceso en el tiempo. Ya lo otro lo hemos hablado. PP se utiliza como potencial del proceso y lo utilizamos acá entonces en largo plazo, como vemos en la tabla. CPP y CPK para el corto plazo, CPP y PPK para el largo plazo. Y acá tenemos una tabla que resume todo esto que hemos hablado o que les he hablado en una sola tabla para que puedan visualizar en un momento determinado cualquiera de estos elementos. CP, su función principal es evaluar la capacidad potencial. CPK, evaluar si el proceso cumple con las especificaciones. PP, evaluar la potencialidad de desempeño a largo plazo. Y PPK, evaluar el desempeño real del proceso a largo plazo. Ahora, no se puede calcular la capacidad de un proceso si existen variables asignables. Si intentas calcular CP o CPK mientras haya causas especiales, el resultado será una mentira estadística, porque la desviación estará inflada por problemas temporales y no se reflejará en el proceso. Como regla de oro, primero se eliminan las variables asignables para obtener un proceso estable y solo entonces se mide la capacidad para determinar si el proceso es acto o no. Un proceso acto eh, mejor dicho, un proceso no acto, eh, se corrige a través de la mejora del proceso, cambiando el proceso por uno mejor, cambiando la especificación, lo cual no es recomendable, puede ser un error de diseño, rediseñar el producto, que también es un punto grave, inspeccionar al 100% que genera ineficiencia, obtener una desviación o permiso de aceptación temporal, tercerizar la elaboración de la parte en caso de ser posible y dejar de hacer el producto, lo cual no es recomendado. Deberíamos hacer otras evaluaciones. Con todos estos elementos, entonces, de marco teórico, vamos a desarrollar nuestra actividad sumativa número 4, que es un informe de investigación. Ya lo manejaron en la primera oportunidad. Les recomiendo que vean las observaciones de esas correcciones y tomen en cuenta sobre la forma de hacer el trabajo. Básicamente nos vamos a enfocar en el estudio de una mejora de capacidad de un proceso de fabricación de baterías de carro en este proceso. Y para cumplir con este informe de investigación, vamos a plantear la resolución de los siguientes problemas. Primero va a definir y explicar los índices de capacidad más comunes, CP, CPK, PP y PPK. Obviamente no con los conceptos que yo les di, busquen alternativas o conceptos alternativos. Señale qué información proporciona cada uno y cómo se interpretan sus valores en la práctica para determinar si el proceso es capaz o no. Describa el concepto de capacidad de proceso, cómo se aplica y se adapta a diferentes tipos de industrias, por ejemplo, manufactura, servicios, salud. Ilustrar con ejemplos específicos de los desafíos y consideraciones particulares en cada contexto de los analizados. Deben analizar las posibles limitaciones de depender únicamente de los índices de capacidad para evaluar el rendimiento de un proceso. Entre ellos, la importancia de considerar otros factores cualitativos y cuantitativos en la toma de decisiones. ¿Y cuáles serían esos factores? De desarrollar un ejercicio propio, no copiado, que involucre a una fábrica determinada por ustedes. Para ello, considero un antes y un después de la fábrica de teléfonos celulares. Ante una modificación que implemente que genere una variación o proceso. El informe de investigación por desarrollar cuenta con una data antes y después del cambio, lo cual debe analizar con los puntos mencionados para determinar si el cambio fue efectivo o no. Debe desarrollar otro ejercicio según los datos de solución de un proceso dado mostramos más adelante. El ejercicio debe ser realizado a mano y se debe pegar en el archivo Word. Copia las imágenes de dicho ejercicio paso a paso. Entonces, estos dos, 4 y 5, son realizados a mano, lo realizan y hacen captura. No importa si lo hacen en una hoja de Excel, esta parte 5. Usted el paso a paso lo debe documentar en forma gráfica. Y se le pide que para una confiabilidad del 95% construya el gráfico de control de la data que se muestra acá. Y analizando los datos se puede predecir que el proceso está en control. Esa es la pregunta de resolver y explicar por qué. Debe construir entonces el gráfico de control y explicar si el proceso está en control o no.
Debe desarrollar cada uno de los puntos señalados. No olvide que es un informe de investigación de tipo expositivo, por lo cual se enfoca en narrar hechos o secuencias de acontecimientos, pero sin análisis ni interpretaciones personales. Por lo tanto, tampoco contiene conclusiones. Si es necesario incluir alguna cita textual, tiene que ser utilizada con las normas APA. Según las normas de trabajo de grado, la entrega se va a realizar en un archivo Word con margen superior 4 centímetros y resto 3 centímetros, letra Arial 12 en interlineado 1.5. No pegue el link de trabajo, no serán corregidos, no puede haber copias de otros trabajos de otros profesores y vuelvo y leo con calma. En cuanto a las referencias bibliográficas, se deben utilizar fuentes confiables de investigación del área de control estadístico de procesos. Páginas web genéricas como Wikipedia, Econopedia, blogs personales o páginas generales de información similares y las fuentes de investigación con inteligencia artificial no son fuentes confirmadas o veraces para estudios formales, son fuentes informativas de recopilación de información, por lo tanto no pueden ser utilizadas como fuentes de referencia. Ya eso lo he explicado suficientemente en las otras clases, sigue la regla puesta. Deben describir la fuente según la norma APA. Para el aprendizaje autónomo, realiza un recorrido secuencial por la unidad de estudio y por cada una de las sesiones del curso, elabore conclusiones con base en la lectura realizada, realizó la lectura del material que yo le suministro de mi autoría, control estadístico de procesos, investiga y visualiza videos con los siguientes títulos: capacidad de procesos, intervalos de confianza en los índices, normalidad de los datos, test de normalidad en Excel, índice CPI, CPK, índice PPK. La actividad, ya dije que se había entregado en un archivo Word, que debe constar de una portada institucional en una página, una introducción mínimo, una página, no un párrafo, desarrollo mínimo de 10 páginas como parte del mínimo de 8 páginas, resto del ejercicio solicitado. La referencia en formato APA, mínimo 6 de referencia. El trabajo se corrige entonces a través de una rúbrica que está colocada en el sistema y que tiene como elementos una introducción, un contenido, la presentación, organización, análisis, desarrollo de ejercicio, uso de fuente bibliográfica de la investigación, que vale cada uno de ellos 15 puntos, para un total de 90 puntos. Y la puntualidad de entrega vale 10 puntos, con lo cual se complementa la actividad de darle la camisa, la actividad de, a realizar. ¿Ok? La fecha de entrega va del 6 de julio hasta el 10 de julio en forma normal y en plazo extendido del 10 de julio al 14 de julio, todo en horarios de la medianoche, hora de Venezuela. Señores, mucho luz, problema de luz, de Internet, traten de no dejarlo al último día, traten de entregar entre el 6 y el 10 que se corrige sobre el 100% de la nota, por lo tanto su evaluación vale 100 puntos y hay 10 puntos que se lo ganan fácilmente por entrega con antelación, pero si lo entrega entre el 10 y el 14 de la medianoche, eh, se corrige sobre 90 puntos, vale, pierde los 10 puntos. Y después de la medianoche del 14 no hay posibilidad de entregar su trabajo, no importa la excusa o el argumento que utilice. Cualquier duda o pregunta, se nos acabaron los encuentros en vivo, entonces nos queda acudir al foro de duda o a la mensajería que, como ustedes han visto, contesto periódicamente, prácticamente dentro de todos los días. Cualquier inquietud, pregunta que tengan o inquietud que tengan, por favor pueden utilizar el chat del sistema y con mucho gusto yo los reviso y les contesto. No dejen las dudas, hagan las preguntas respectivas, de tal forma que puedan entregar trabajos de calidad. Les recuerdo el aspecto moral, no utilicen la inteligencia artificial porque se está justamente diciendo no utilizar en esta materia por los momentos. ¿De acuerdo? Que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.